Para la nueva propuesta de Cultura Cómic RD, las podcasts se subirán ahora los viernes. No serán en vivo con el motivo de darles un módico de profesionalidad. Si tienes algo que decir sobre la religión en los cómics, ya sea un personaje, una historia o cómo te afectó un cómic no religioso en una manera espiritual, déjanos un comentario y que la conversación siga. Recuerden hacerlo civilizadamente y en los límites de la decencia para así dar la bienvenida a todos. Recuerden, todos bateamos para el mismo equipo. ¡Excelsior! Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a Cultura Podcast. Esta noche les tenemos a los panelistas más santos de la industria, quienes expresarán al máximo su libre albedrío y participarán de la interacción más intensa del ciberespacio. Esta noche hablaremos sobre la religión en los cómics, comenzando por lo importante, ¿dónde residen nuestras parcialidades? Aquí, cada uno tendrá que decir su creencia religiosa o falta de ella, dado el caso. Así que sin más decir, cuando le llegue su turno, así comienza Cultura Podcast. Al principio, vamos a esto. En el principio fue... Winsor, por favor. La religión negativamente representada en los cómics. Esa va a ser la primera sección de nuestro tema. Winsor, ya que tú estás tan desesperado por escuchar tu propia voz, empieza diciendo cuáles son los... ¿qué cómics tú puedes dar como ejemplo que haya hablado negativamente de la religión, o que la haya puesto en una luz negativa, aunque sea de manera metafórica. No tiene que ser una religión real, puede ser una religión inventada para ese libro, que yo sé que tú tienes uno en mente. Tú siempre tienes, no uno, ese cómic en mente. De hecho tengo dos, y son los que más mencionaré en el día de hoy. Estos son, como tú ya sabrás, y como tengo a todos los miembros de Cultura Cómic seguro super mega hartos sobre esto. El primero es Hinotori de Osamu Tezuka, que es un cómic que ataca la religión y así como también resalta sus puntos positivos. Y el segundo es, para mí, el ejemplo máximo, por lo menos en lo que a mí respecta, de un cómic que taclea la religión, especialmente la religión católica, directamente, que es Berserk, que tiene un arco completo dedicado a la lucha contra un fanático religioso. Ok, entonces vámonos en específico a Hinotori. Entonces, ¿en qué parte, por ejemplo, o qué escena tú puedes decir que de verdad pone la religión en una luz negativa? Yo tengo una en mente que ya tú sabes cuál es, pero tú tienes una un poquito más avanzada en la historia. Bueno, es muy curioso porque, como ustedes sabrán, Osamu Tezuka era de la época más o menos de los 60, por ahí. Como ustedes sabrán por la podcast pasada, así que pónganse a ver si no la han visto. Sí, pónganse a ver, payola, tú sabes, pero lo que le puedo decir es esto. Hay un capítulo en el cual se habla de Gao, que fue un personaje que le faltaba un brazo y un ojo debido a un accidente que tuvo de bebé. Y debido a eso, él entra al mundo de la delincuencia, pero poco a poco se va a redimir, controlar a las masas y como un organismo político que, sin importar todo lo que él le había enseñado, esto había sido fútil. Entonces, eso te pone a pensar, increíble como un país donde el budismo tiene tanta fuerza, a pesar de que Japón es un ejemplo excelente de cómo las religiones diferentes y las costumbres diferentes pueden converger y vivir en armonía. Es increíble como te plantean el hecho de que, wow, o sea, en ese país son budistas y el pana de una vez taclea el budismo, diciendo la realidad de lo que era el budismo en la época de los emperadores japoneses. Para finalizar con Hinotori, también está la última historia de Hinotori, que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, pero era sobre el protagonista, era un ser humano con cabeza de lobo. En esta historia podemos ver cómo nos narra de manera metafórica, hasta cierto punto, cómo el budismo se introduce forzosamente a Japón. El budismo es representado por unos espíritus que son espíritus que hasta ciertos puntos son espíritus Kevin, que hasta ciertos puntos son espíritus que son agresivos y van destruyendo a los espíritus locales que representan a las religiones antiguas de Japón. ¿Qué sucede? El protagonista, que es un ser humano que debido a que se le cosen una cabeza de lobo en la cabeza,
adquiere la habilidad de comunicarse con los espíritus, quienes le piden ayuda y le dicen, por favor, nosotros solo queremos vivir en paz y somos los espíritus de la religión original del Japón. Entonces tú ves cómo la historia se desarrolla en dos campos. En el campo espiritual, cuando ves a los espíritus del budismo masacrando a los espíritus de las religiones locales, y en el campo físico, donde tú ves al emperador japonés que es pro budismo, porque él dice que él, como se menciona años atrás en los primeros capítulos de Hinotori, porque Hinotori fue una historia que duró más de 25 años en emisión, que se menciona el hecho de que el budismo era una herramienta, y este emperador retoma este tema y dice, yo no voy a dejar el budismo porque el budismo para mí es la religión verdadera. Luego cuando su hijo lo sucede, cuando su hijo toma el trono, dice que yo sé que el budismo no es nuestra religión original, pero es la única manera de yo evitar que los reyes que viven, o mejor dicho, los señores feudales que viven en las provincias me ataquen. Porque si el centro religioso está en la capital de Japón, o Yamato como le llamaban en esa época, ellos no van a atreverse a atacarme. Entonces ustedes pueden ver como dijo Carlos Marx, que aunque eso fuera de cómics, la religión es el opio de los pueblos. Y con esto no quiero atacar a la gente que cree en una deidad, porque hay que ser muy, muy, muy específico. Religión y fe no es lo mismo. Religión es un sistema de costumbres que tienen la cotidianidad y la monotonía de hacerlas una y otra vez, lo cual es muy diferente al hecho de que tengan tu creencia religiosa. Y como yo hablo demasiado, yo quiero que ustedes metan mano, porque si ustedes me dejan hablar, yo no me voy a callar. Sí, exacto. Mire, yo lo veo de la misma forma que desplazaron a los... que erradicaron a los taínos cuando vinieron los españoles a la isla de Santo Domingo. La misma metáfora se puede hacer con, vamos a decir, el dios judeocristiano, vamos a decir, un dibujante podría poner a una personificación de ese dios todopoderoso, entonces a poner a combatir a los semíes, a los dioses taínos. Y fíjate qué buena alegoría se podría hacer sobre la reconquista, que esa es otra cosa que la religión hace de manera negativa y que no se puede esconder, que cuando las religiones son grupos, son diferentes cultos y se desplazan entre sí. O sea, si tú no crees en el Dios verdadero, si tú prácticamente no tienes la misma opinión que yo, te vamos a matar, así mismo. Por cierto, y excúsame que te interrumpa, Kevin, pero relacionando con el cómic de Hinotori. En Hinotori pasa esto, que originalmente, cuando el personaje, que de hecho es coreano, llega a Japón, él no tiene la intención de pelear con nadie, él solo quiere vivir en paz en el pueblo del cual se le dio el reinado, en el pueblo que él estaba gobernando. Pero el emperador japonés manda a un emisario para decirle que tenía que convertirse al budismo, de otra manera sería forzado a convertirse al budismo. Y el argumento y la fuerza motora de la historia siempre fue: yo no me voy a convertir porque yo no estoy en contra del budismo, pero entiendo que todo el mundo tiene el derecho de creer en lo que quiere creer. No es obligatoriamente. De todos modos, yo quiero escuchar la voz de Dorian, que tengo demasiado tiempo sin escucharlo, saber si él ha leído un cómic que conecte con la religión, o si no, también que nos dé su opinión del tema en relación a lo que hemos dicho hasta ahora. Parece que se fue a comer un sándwich. Disculpe. No, pues sea así, Keliani, porque escúchame que no te doy la palabra a Moisés. Oye, no hay que darle la palabra a nadie, hable el que quiera, porque... Bueno, en verdad, bueno. Lo que pasa es que tienen que recordar que es un sistema teocrático en el cual solamente puede hablar el que le respeta. Pero parece que hay algo que vino a hacer presencia al podcast. Un espíritu que está en contra. Lo que pasa es que la iglesia de Tom Cruise, Scientology, no quiere que nos hagamos podcast. Kevin, lamentablemente, bueno, parece que ya la pagó su otro. Pues sí, Keliani, ¿qué opinas tú de este tema? ¿Has leído un cómic que te traiga a la mente el tema de la religión, o que te haya hecho poner en duda tus creencias más profundas o algo por el estilo? Bueno, no, que yo he leído sí, pero no que no exploran el tema tan así, sino que queda como implícito. Algo que yo me acuerdo súper bien, el primer issue de Hellblazer, al principio, cuando el pana acaba de salir de la cárcel y cosas, él como que está reconsiderando que
como que sí debería quedarse a vivir. Y reconoce muchas cosas que son, vamos a decir, dadas por la fe, como que tú deberías seguir vivo porque hay cosas bonitas en el mundo, porque hay cosas que te provocan emociones y que esas son razones para vivir. O sea, no es religión en sí, sino como que cosas que el tú vivir con una religión o con personas que creen te vienen por añadidura. Pero, o sea, yo en verdad no he leído así un cómic que explore tan directo, como que estamos en contra de Dios o estamos a favor de Dios. O sea, no. Pero mira, qué interesante que tú menciones a Hellblazer, porque yo entiendo que las alegorías religiosas en Hellblazer son prácticamente parte de la trama. Yo tuve la oportunidad de leer 3 volúmenes y la manera en que se plantean los demonios y la lucha continua entre el cielo y el infierno es totalmente inspirada en el Dios judeocristiano. Y para los que no sepan lo que es eso, para los que no sepan quién es el Dios judeocristiano de nuestros espectadores, les explico que es el Dios de la religión cristiana. Y si nos vamos aún más atrás, se puede decir también que es el Dios de la religión musulmana y de la religión judía. Pero eso también va a ser cuestión de percepción o del dogma que usted siga, francamente. De todos modos, no sé, querían ni si no puedes contar un capítulo de Hellblazer donde tú hayas visto eso específicamente o qué estaba pasando. Eso lo saqué del mismo primer issue, cuando él sale de la cárcel, como que está explorando el pasado de él, pero no, por lo general los cómics yo sí he llegado a leer, como que he podido sacar eso reciente. Ross, que pasé una semana obsesionada con eso. Literal, una semana obsesionada con eso. Y es que, para quienes no han leído, es una epidemia donde las personas se convierten en caníbales súper depravados y, o sea, y la gente no entiende qué está pasando. Entonces tú crees que es una, vamos a decir, epidemia donde tiene un final feliz o que hay cosas que se solucionan, y no, en verdad todo se pone peor, cada vez peor, y la gente como que se cuestiona que por qué la gente que fueron infectadas se le hace una cruz invertida, la cruz de San Pablo, me parece que es. Entonces esto es la cara de lo que se le queda y por eso que se le denominan así, y la gente empieza a decir, no, pero esto es un castigo de Dios, esto es el infierno en la tierra. Y como que la gente no cae, o lo menos la mayoría de los personajes no creen 100% que sea algo que Dios haya mandado al mundo, o está en el punto completamente opuesto, súper fundamentalista, de que esto es lo que el Apocalipsis dice, esto es lo que nosotros nos ganamos por vivir así. Entonces es un debate que no pasa, la gente no lo conversa ni nada. Pero como que tuve que el tema está ahí, como que la gente dice, ¿por qué me pasa esto? Pero ellos tienen que pensar en sobrevivir. Eso, por lo menos reciente que yo haya visto. Oye, pero puedo decir. Es interesante como en la cara de la adversidad, la gente empieza a cambiar sus creencias o empieza, mejor dicho, a cuestionarlo. De veras, yo quiero saber, Moisés, que en tu caso, ¿qué cómic te ha influenciado de manera religiosa o has sentido que el tema ha sido una parte crucial en la historia? El spin-off de Sandman, Lucifer. Ese me gusta más específicamente porque tú sabes que usualmente Lucifer es puesto como el malo, siempre. O sea, en la religión cristiana, obviamente, él es el villano, el antagonista, al que tú tienes que culpar todo. Pero en Lucifer él es más como un ser incomprendido. Él es una criatura que fue despojada de todos sus hermanos en el cielo para dominar el infierno, que después él quería dejar, porque, o sea, se aburrió, básicamente. Y tú después empiezas a conocer el personaje y se siente más como que si Lucifer de verdad se hiciera, él fuera así. Alguien que fue antagonizado para que los creyentes de la religión judía cristiana tuvieran alguien a quien antagonizar y tuvieran alguien a quien protagonizar. Eso básicamente se trata de la religión. Lo que yo pienso es en ese tema, igual en Berserk, que lo pone muy bien, que el ejemplo de Berserk es la saga de la Cruzada, que es como la tercera saga, donde se enfrentan al padre y o sea, esa religión, el padre mayormente es de la persona que cree tan fervientemente, pero tan obsesionadamente, que si tú ves esas expresiones cuando él habla de religión es simplemente ridículo.
porque, o sea, él, para mí, yo creo que es una representación de cómo son la mayoría de religiones, si no todas. Que, en mi opinión, a mí personalmente no me agradan las religiones en sí, porque yo pienso que es como una forma del ser humano de poner todo su pesar y sus problemas y las situaciones de la vida en algo más allá de ellos. Así ellos sienten que sus problemas realmente son importantes y que alguien de verdad está pensando en ellos y que hay una fuerza superior manejándolo. Así ellos no tienen que sentir que realmente nosotros no somos más que una pizca en lo que es el universo. Pero realmente yo creo que eso es lo que somos. O sea, la mayoría de los cómics trata de representar eso muchas veces. En Preacher se usa mucho que Dios, en vez de ser el Señor Todopoderoso y amable, es un, por no decir la mala palabra, HDP, que abandonó el cielo por miedo y mayormente por egoísmo. Y o sea, se siente como que ese sería, o sea, la verdadera religión. Ese sería el verdadero Dios, alguien que realmente la verdadera mitología de lo que sería Dios, ¿no? Si asumiéramos que es un ser con sentimiento. De todo modo, mira, muy interesante lo que tú me planteas, especialmente el hecho de la comparación del tamaño del ser humano en el universo con su totalidad. Porque a veces sí hay algo que me he preguntado mucho, especialmente desde que empecé a estudiar sobre Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, e incluso el mismo Bill Nye, que muchas veces dice que Carl Sagan fue su maestro. La manera en que uno ve el mundo, la manera en que uno se pone a ver. Por ejemplo, por un gran tiempo yo fui religioso, y para mí la verdad absoluta era siempre la Biblia. Si puedo compararme con un personaje de un manga, recuerdo una vez en que en Full Metal Alchemist, esto pasó en el anime, no sé bien si eso también pasó en el manga. Sí, pasó en el manga, pero en Full Metal Alchemist, Errol Elric llega a un pueblo donde hay una joven que cree ciegamente en la religión, y la religión era por un padre que tenía una piedra filosofal incompleta. Esa creencia ciega te hace pensar en algo. ¿Qué es la fe? Carl Sagan define la fe, y sé que quizá Carl Sagan no es el personaje más conectado al cómic, pero creo que es en lo que refiere a filosofía y a una guía de cómo entender cómo funciona el universo y la religión. Es una excelente guía. Él decía que la religión es creer sin pruebas. Entonces podemos tomar a esa joven como ejemplo, a ver cómo ella creía, sencillamente porque un farsante le mostraba milagros, pero que luego de dar una explicación lógica en el contexto de la serie, lo que se refería a la alquimia, se entendió que en verdad él no hacía más que engañar a la gente para beneficiarse a sí mismo. Lo cual nos llega a otro punto, que en lo que a religión respecta, yo entiendo que hay, usando el significado o connotación de religión que yo dije, de que no es la fe, sino un sistema de creencias. O un sistema de actividades que se hacen continuamente en rutina, es el hecho de que estoy como los motores que hay que jumpear, Bueno, antes de que tú, en lo que te llegue esa vaina, mira, la gente podría poner la excusa de que, bueno, no están pasando cosas malas, entonces se supone entonces que Dios es malo por eso. Entonces me llega a la mente dos cómics. El primero es Tierra X, de Marvel, escrita por Kruger, que muestra a Uatu, el observador, luego de quedarse ciego, que está entrenando a otra persona, a otra criatura, para convertirse en el observador de la Tierra. Esa nueva entidad, que se llama X15, algo así, tiene una letra y un número, no recuerdo bien, pero él siempre cuestiona al observador, porque él siempre, como observador, sabe lo que está pasando, pero no puede hacer nada al respecto. Asimismo, Uatu le explica al muchachito, al nuevo observador, que tú eres
tú eres algo así como un presentador de un documental. Cuando tú ves a un león comiéndose a un alce, o digo un alce, los alces no están en la selva, pero bueno, a un antílope, tú no puedes hacer nada, porque tú lo que estés presentando, tú estás presentando la naturaleza al público, y eso es precisamente lo que tú haces como el sucesor de la ocupación que él tiene. Tú lo que tienes que hacer es dejar a los seres humanos que resuelvan como ellos puedan, y para quien sea que vaya a ir a los archivos que tú hayas observado, ellos lo que van a ver por fines de estudio cómo los humanos se desenvolvieron. Quizás es eso lo que ellos quieren decir o lo que mucha gente quiere decir, para dar la excusa de que hay un ser superior que lo único que está haciendo es dejar el curso del tiempo pasar y dejar a los humanos cuidarse como puedan, para, no sé, para luego deshacer todo y no sé, rehacer el modelo y no sé, cambiar la fábrica. El otro cómic que me llega a la mente que hace prácticamente lo mismo es Kingdom Come, que el espectro agarra a un sacerdote. O sea, ese es el ejemplo. Por eso quise decir ese ejemplo de segundo, porque, o sea, es casi obvio que quieren hacer una alegoría religiosa con el sacerdote observando todo lo que sucede a su alrededor en la guerra civil que sucede dentro de Kingdom Come. Y el espectro dice que no se puede intervenir, que él solamente está ahí para guiar al espectro, para que le ayude a entender cómo el ser humano funciona y por qué suceden algunas cosas. Y luego uno ve, no es muy spoiler, pero lo verdaderamente importante, lo que llega a ese punto, es que ese sacerdote sale de la custodia del espectro y les avisa a Superman, a la Liga de la Justicia, que algo malo viene, que va a ocurrir un cataclismo, que prácticamente van a lanzar a la Tierra el reino venidero, que por eso se llama Kingdom Come. Y lo toman como un loco. Entonces ahí está otra excusa de por qué Dios no puede intervenir, porque si él toma forma humana y viene al mundo y viene a advertirnos lo que va a suceder en el mundo, lo vamos a tratar como un loco. O sea, lo interesante de eso es, tomando en cuenta Kingdom Come como ejemplo, el hecho de que quizás Kingdom Come sea uno de esos pocos ejemplos positivos de cómo en verdad la religión se utiliza como un medio comparativo para expresar los puntos como que hacen por qué la gente cree. Hay gente que cree porque necesita sentirse protegida por un poder más grande, lo cual en verdad es la más básica idea de los superhéroes, el creer en un poder que esté más allá del nuestro y el temerlo o venerarlo de una manera u otra. Y hablando de creer, prácticamente ese libro se centra en la creencia de Superman, en la fe que él tiene hacia la humanidad, en el que los seres humanos pueden ser más grandes, pueden llegar a como está él, porque Superman es prácticamente un hermano mayor cuidándonos a nosotros. Y Kingdom Come habla de cómo él perdió esa fe en la humanidad, y cómo la pérdida de la fe de Superman ocasionó lo que sucedió, que los héroes delegados se volvieron otra cosa, no rinden los mismos valores de moral y de justicia que ellos siguieron. Ellos son superhéroes que matan al que crean culpable. Ellos se creen ¿cómo que dicen? Juez, jurado y verdugo. Entonces eso es como dándote la consecuencia de qué pasaría si la humanidad perdiera la fe. Bueno, en verdad, desde mi punto de vista, y lamento que no te interrumpa, puede que sea una forma de representar cómo la humanidad puede perder la fe, pero también,
si vamos a, o sea, a ese mismo cómic de Kingdom Come, o sea, básicamente ellos estaban, esos superhéroes, básicamente estaban vueltos un tetra, estaban haciendo cosas que no debían, porque también como no Superman no estaba y Superman era de la autoridad, ellos sentían que podía hacer lo que quiera porque nadie observaba. Eso es otra cosa que la religión se enfatiza. Mucha gente vio Preacher, la serie, pero no sé si pasó lo mismo en el cómic, no llegué a esa parte, pero al final de la serie, cuando se revela, alerta de spoiler, bueno, mínimo spoiler para que no hayan leído Preacher, que Dios está desaparecido, o sea, las personas que creían fervientemente, todos estaban felices de creer, es que se supo eso, todo el mundo se volvió unos salvajes, todo el mundo empezó a hacer cosas extremas, perversas y de todo tipo de lo que era. Ah, mira, entonces, qué bueno que tú dices eso, Moisés, porque eso es una de las cosas que estaba diciendo Winsor al inverso. Es, en cuanto a Kingdom Come, es que la religión pregona que el ser humano es malo por naturaleza. Así mismo sucede en Kingdom Come, ya que cuando Superman no está ahí, cuando la autoridad máxima de los superhéroes no está ahí, ya los héroes más jóvenes hacen lo que le den su gana, y ese que le den su gana se vuelve una atrocidad, se vuelve un caos. Y escúchame que te interrumpo, pero sí, eso es lo que yo pude observar con eso. Sí, porque, o sea, eso es lo que da más énfasis, es que cuando tú tienes una autoridad que te enseña todos los valores, tú sientes que tú no necesitas aplicar los valores, la autoridad te lo está aplicando. Pero cuando esa autoridad se va, o sea, ya tú no sabes qué hacer. Mucha gente es así mismo con la religión. Mucha gente antes de ser religioso, o sea, hacían todo tipo de cosas malas con su vida. Y después, cuando se mete en religión, creen que eso es lo que lo ha salvado y lo que le ha hecho sentir bien. Realmente, desde mi punto de vista, y no por hablar, mucha gente tiene su situación propia de la vida, y mucha gente tiene lo que ha pasado. Sin embargo, eso es básicamente una forma de ellos esconder su situación y hacerlas, o sea, más importantes de la cuenta, para que, o sea, hacer sentir como que alguien más lo puede ayudar, una entidad más. Y eso no se controla. Eso es básicamente el efecto placebo trabajando. Y estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque ahí lo que está haciendo la religión o religiones, que casi todas dicen eso, es que para mí el ser humano es bueno por naturaleza. El ser humano lo que busca es supervivencia. Así mismo pasa con un bebé cuando nace, que grita y se pone a agarrar el pulgar o el dedo de su padre, porque de una vez lo que quiere es sobrevivir. Y parte de sobrevivir es perpetuar la especie. Entonces, cuando tú ves a otra persona, vamos a decir, a otro miembro de tu especie en peligro, como que te ataca un deseo de ayudar a esa persona. Claro que muchas personas, hay quienes tienen ese deseo menor que otros, hay otros que simplemente no lo tienen, a eso le llamamos sociópata, pero es una excepción, a eso le llamamos una deformidad cerebral que no es normal en el cerebro. Entonces lo normal sería que el ser humano sea bueno, que el ser humano sea colaborador y que se protege entre sí. O sea, eso tumba ese argumento de la autoridad, que, o sea, en cierto punto sí, hay gente que cuando la autoridad desaparece también el deseo de mantenerse calmado. Quiero recordarle que Liani, que ella no tiene que esperar que nosotros terminemos de hablar. Si tú crees que estamos hablando demasiado... Sí, mira, está bien que nosotros estamos nadando, pero no te estamos abriendo espacio para que salte a la piscina, así que arriésgate. No, yo estoy escuchando, porque es divertido, porque como que uno viene con un punto y otro dice, no, espérate, yo estoy en desacuerdo, pero lo bueno es que por lo menos nosotros entendemos que cada opinión es diferente y respetamos eso. Por eso es que estamos en la interacción más intensa del ciberespacio. De ahí el intro. Pero en ese caso, lo que a mí, en mi opinión, no sé lo de que el ser humano sea buena naturaleza o malo por naturaleza. Yo creo que eso básicamente son conceptos que se han ajustado a través de los tiempos, de que tiene que hacer eso porque eso es bueno, tiene que hacer eso porque eso es malo, cosas que
básicamente nos hemos dicho que es bueno y es malo porque según eso la naturaleza dicta que es así, pero la naturaleza es constantemente cambiante, o sea, básicamente la cosa evoluciona y cambia a través de los tiempos. Entonces, una cosa que me molesta mucho de esta religión es a veces la mente que se quiere quedar de la misma forma, o sea, los conservadores, la mente conservadora que dice que las cosas son así y deben ser así por siempre. Entonces ahí es donde yo estoy en desacuerdo porque o sea, la humanidad, el planeta, el espacio, todo siempre cambia. Nosotros no somos la misma persona un minuto después. Y o sea, el querer como que Mira, yo creo que a lo que tú quieres llegar es al hecho de que lo que es bueno y es malo es subjetivo. Yo discutía con una muchacha hace un tiempo el hecho de que no existen absolutos. En mi opinión, no existen absolutos. Ella me decía, no, porque el amor es absoluto. Pero lamentablemente es conectado con eso que tú dices. Uno no puede decir, no, porque yo solamente quiero ser bueno, pero ¿qué es ser bueno para ti? Lo que es bueno en Medio Oriente no es lo mismo que es bueno en Occidente. Y lo que es bueno en Japón no necesariamente es lo mismo que es bueno en otro país. Y hay gente que dirá, no, porque el no matar, si no vamos a eso, y volviendo a tocar Berserk, en Berserk la gente se veía obligado a pelear en guerras y a matar, que es un reflejo de la realidad humana. Y lamentablemente, dependiendo del contexto, matar puede ser malo o bueno. En defensa personal no es algo malo. Y es lo que te hace pensar. ¿Qué límite existe? ¿Qué es bueno y qué es malo? Eso lamentablemente va a depender de la situación. Por eso que uno no puede decir que no, porque debes hacer esto, porque la verdad universal dicta que eso es bueno. Ok, ¿y la traición? ¿En qué contexto podría ser bueno una traición? Una traición, bueno, ¿recuerdas el término desobediencia social que nos daban en cívica en el colegio? Ajá, sí. La desobediencia social es cuando tú te levantas en contra de un gobierno. Déjame ver, que eso es lo que entiendo ha pasado en muchos cómics, en verdad. En verdad es un motor de movimiento, digo, de impulso de la historia muy utilizado, en el hecho de que hay un dictador o hay un pana que gobierna un pueblo y diga, bueno, yo lo siento, pero un amigo de él digo, yo no puedo dar que ese tipo siga matando a mi gente. Y yo quisiera no dar un ejemplo de Hinotori, pero imagínate, ese es el cómic japonés que más me llega a la mente. En Hinotori, la última historia que yo contaba, el emperador es traicionado por su hermano. Claro, él es traicionado a largo plazo, pero al final del día el hermano lo hace en honor a la verdad y en honor al hecho de que la gente debe tener derecho a creer en lo que ellos quieran creer. Lamentablemente y irónicamente, ese emperador que traicionó a su hermano y tomó el trono terminó convirtiéndose en un dictador mismo, pero imagínate. Oye, tienes que tener una jarra de que pone 5 pesos cada vez que hay una referencia a Hinotori. Sí, exacto. Pero mira, así, bueno, tomando en cuenta eso, tú dices entonces, el resultado de una traición puede ser buena. El resultado de una muerte puede ser bueno. Pero yo estoy hablando del concepto en sí. No estoy hablando de lo que sigue. No estoy hablando de lo que va antes. Estoy hablando de la muerte en sí. Sin tomar en cuenta el concepto, el contexto. Bueno, en el contexto tú hablas del contexto de lo que pasa después de la muerte o que el miedo a que pase después de la muerte. No, estoy hablando, la pregunta original es, ¿cuándo una traición puede ser buena? No dije cuándo, pero puede ser buena. Porque hay gente que dice, ok, bueno, en guerra se puede matar, pero eso lo hace como algo que esté bien. Es una estrategia. Así mismo dicen con el argumento de Batman en Batman v Superman. Que por cierto, ese para mí, ese no es Batman, es el Punisher vestido de Batman. Sí. Batman no mata porque él no quiere ser como ese tigre que mató a su papá y a su mamá. Así mismo sucede en Batman Year One. Que el hecho de que el Batman haya matado en el pasado, bueno, para mí ese Batman no ha sido tan desarrollado como lo es ahora. Ese Batman era solamente un tigre que tenía aventura, que no estábamos dentro de la mente de él. Pero ahora que nosotros podemos buscarle una lógica a su proceder,
ahora podemos decir que el Batman definitivo es un Batman que no mata, según el pasado que él ha tenido. Si tú ves esa historia donde Batman ha matado, esas son veces que ha sido completamente necesario. Que sea, que es un momento en el que Batman simplemente no tiene otra opción. Y que déjame recordarle que a todas esas historias, si eran parte de canon, hicieron un retcon a todo para que Batman no sea un asesino. Creo que hubo una vez que él mató a KG Beast y dijeron, no, retcon. Exacto, entonces, eso precisamente por eso, a DC no le gusta que Batman mate, salvo en la película. No solamente que, como dice Moisés, que es un Batman que mata cuando es necesario, es un Batman que parece que le gusta matar, que parece que lo hace porque es simplemente lo que él hace, que él dice que otro día en la oficina. Pero entonces, volviendo a la pregunta original, ya que Winston se salió del aire por problemas de conexión y volvió, yo estoy hablando del concepto en sí. Cuando un concepto en sí es bueno o malo, sin importar la causa o el resultado. Bueno, recuerda que los conceptos por sí solos no son buenos o malos. Eso es una característica que los seres humanos le dan porque ellos mismos lo crean. Entonces, por sí solo, ellos no tienen ningún valor. Y así, eso es lo mismo de que cada persona va a tratar de darle una característica, va a decir esto es bueno o malo. Bueno, y la alimentación entonces. ¿Cómo así? La alimentación, en concepto, es buena porque el ser humano la necesita. Pero el ser humano no necesita. El ser humano no necesita mentira. El ser humano no necesita traición. ¿Eh? No, estamos llegando a eso, menor. O sea, es porque tú estás diciendo que las religiones son lo que dividen qué es lo que es bueno o malo en ciertas sociedades. Entonces, estamos tratando de romper con eso. Realmente, yo no creo que ellos son. Yo no creo que ellos son los que dividen lo que es bueno y malo. Yo creo que lo que muchas religiones han hecho y muchas lo siguen haciendo es en su propia ley establecer lo que tú debes y no debes hacer en la religión en sí. También dicen cosas que es bueno o mal hacer en su religión, pero no lo han establecido. Ellos simplemente manejan un cierto tipo de control a sus creyentes para que, o sea, la cosa que su religión dicta, eso son lo que es bueno y malo, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Esas son cosas como que han dictado mucho. Yo creo que hay un ejemplo perfecto para esto, y viene de Berserk, la obra de Kentaro Miura que ya mencioné en un principio. Y es el arco que yo mencionaba que para mí es el mejor ejemplo de este tema. No recuerdo el nombre del arco, pero era un arco donde Guts tiene que enfrentarse a un fanático religioso, que él era un padre, que él recogió a varios seres que eran rechazados y que tenían deformidades. ¿Qué sucede? Él era como una inquisición romana andante, donde él llegaba a los impíos y a los herejes, él los mataba de maneras grotescas, y él estaba total y completamente seguro de que todo lo que él hacía era justo y lo hacía con el objetivo de agradar a Dios. Oye, para que tú veas, era uno de los antagonistas más desgraciados que han aparecido en Berserk, más malo que el mismo Griffith. Y el Mana estaba seguro de que lo que él hacía era correcto. Ok, como mencionó Keliani ahorita, era un fundamentalista total. ¿Qué sucede? La parte que más me marcó, no recuerdo quién fue que le hizo la pregunta a él, pero sí recuerdo la situación en la cual hubo una pequeña protesta porque él estaba en un castillo y fuera del castillo habían refugiados que se estaban muriendo de hambre. En el castillo había comida en abundancia y la gente en un momento asaltan un camión y hubo una mujer que tenía un niño y el niño se estaba muriendo de inanición. ¿Qué pasa? El padre interviene, matan no creo que mataron o torturaron a los que robaron el camión, y a la mujer le pregunta ¿por qué usted robó eso, hermana? Es que mi hijo, míralo, se está muriendo. Y ella agarra, le echa un poquito de sopa al niño en la boca, pero un niño casi con algunos meses de nacido. Y a ella le cuenta una parábola, una historia. Atiende que sea la historia. Había una monja hace mucho tiempo
le estaba contando el padre de Siracía estaba contando que había una monja o una servidora de Dios que ayudaba a todos los desamparados, pero que un día se encontró con un viejo al borde de la muerte, que le dijo que ¿por qué tú me ayudas si esto es lo que Dios me ha mandado? Con eso termina la historia y te presentan que la mujer le quemaron las manos en castigo de lo que hizo y tenía a su niño muerto de hambre en las manos por la mirada ida, lo cual te hizo ver como la visión de ese padre, de ese párroco o lo que sea, Inquisición andante, era que la cosa pasa porque es la voluntad de Dios y que el dolor era algo necesario. Pero mira qué azaroso, deja que un niño se muera y quemar la mano de una mujer que estaba robando. Y mira cómo también introducimos el concepto del robo, que consideré que en ese momento en que ella lo hizo por salvar a su niño estaba bien, pero no, el pana, tú entiendes, al final del día, el pana termina convirtiéndose en un demonio por el Vejelito, como sé que se llama el huevo ese, y él, en su forma de demonio, protege al pueblo, sí, tirando un fuego para defenderlo de otras criaturas que venían, pero al final del día, él nos plantea la pregunta: ¿justifica el fin los medios? ¿O cuál es el fin? ¿Es el fin algo verídico o una fantasía o delusión que lo que te va a llevar es a matar gente injustificadamente? Eso me acuerda, pero que interrumpir, no sé quién iba a hablar, pero me acuerdo perfectamente Neon Genesis Evangelion. Yo no leí el manga, eso es muy largo. Eso estaba corriendo todavía en 2013. Sí, pero que aún nosotros con los medios, o sea, ellos con lo EVA, con los medios para, vamos a decir, hacer que el planeta fuera 20 veces mejor y librarnos todo de todo lo que podría ser malo o que podría amenazarnos. Nosotros como que no seríamos capaces de discernir y de llegar a ese límite de saber como que vamos a sacrificarnos por esto o vamos a tener este dolor temporal para un bien mejor. Como que aún nosotros estando en ese punto es algo que ellos no es súper, por lo menos en la forma en la que incluso muchos cómics otros también exploran eso, y eso es lo que más me gusta del medio, que los artistas no se limitan en cuanto a eso, no sienten miedo de expresar que son creyentes o que no son creyentes, o que son súper irreverentes y respetuosos, o todo lo contrario. Pero lo que tú quieres decir es como que el ser humano es interesado por naturaleza o individualista. No por el individualismo, sino como que eso está en nosotros. Nosotros estamos socializados para evitar ser de esa manera. Pero bueno, muchas claro, veces vamos cambiando y las cosas nos influencian para las otras personas también. Muchas veces, no, en verdad, muchas veces nosotros, cuando dicen que una cosa es para un bien mayor, nosotros pensamos que, o sea, no, nosotros queremos estar en ese bien mayor, nosotros no queremos sacrificarnos por algo que va a venir después, nosotros queremos verlo ahora. Muchas veces, o sea, el pensar que tú te vas a sacrificar para algo que tú no vas a poder ver, aterra. Como aterra saber lo que va a pasar después de la muerte, que es una de las cosas que por lo que mucha gente se mete a religiones, que esa es la vaina, que esa es la cosa que asusta más al ser humano, el saber, o sea, lo que va más allá de la muerte, que nuestra vida tiene significado, que lo que hacemos aquí, que el hecho de que estemos aquí tenga significado. Eso es también una cosa que como que integra a mucha gente a las religiones, cuando no tienen mucha idea de lo que pasa alrededor del mundo en sí, solo están en su mundo y quieren respuestas para ellos mismos. La primera respuesta que les llegue son las que van a coger. Y como muchas personas que no tienen recursos, a veces no tienen forma de buscar otro tipo de religión o de otra ideología. Sí, es otro tipo de salida. Eso es a lo que ellos recurren, porque es lo único que ellos tienen. No se les puede culpar, pero ya después de un tiempo a las personas, hay seres humanos personas que se quedan tan cerrados en esa idea, como que esa es la idea verdadera. Yo me acuerdo que yo tenía una profesora de cívica, o de religión creo que ella era, y ella solía
burlarse de las otras religiones a cada rato y siempre decía que no, que gracias, que Dios, gracias por la otra religión que era verdadera. Yo nada más la miraba como pique. No, porque tú sabes que espérate, escúchame que te interrumpa, porque tú sabes que hay más de 5.000 dioses en el mundo, pero no te preocupes, el tuyo es el verdadero. Sí, o sea, yo la miraba con un pique, yo no decía nada porque yo sé que los católicos tienen a comerte si tú los contradices. No vamos a generalizar, porque no es que todos los católicos No es generalizar, pero, o sea, cuando una persona es muy extremista, o sea, todo eso tiene el miedo de de que no decirle nada porque tú no quieres que te coma vivo. Porque, o sea, cuando muchas veces tú no discutes con gente así de ese tipo de cosas. Como muchas veces fundamentalista, como dijo Keriano. Sí, personas que como que tienen esa idea tan impregnada en su cabeza y de que es la correcta. Si tú tratas de discutir, o sea, o analizar ese punto de vista, ellos se enojan porque su mente está tan cerrada que esa es la idea correcta, que no les capaz a analizar esa situación, o simplemente tienen miedo de hacerlo y recurren a la violencia o al estrés de no entrar a la conversación. Por eso mucha gente se altera con siquiera pensar. Hasta cierto punto a Why the Last Man, donde la gente que quedó viva luego del virus, el que no lo ha visto que me disculpe, se cuestionaban si el hecho, porque para hablar un poquito de la trama de Why the Last Man, Why el último hombre, es una trama donde te habla la historia del último hombre que queda sobre la tierra luego de que algo acabe con todos los hombres. Solamente quedan las mujeres en el mundo, y lo curioso es que uno de los argumentos de la historia es el hecho de que nadie sabe por qué fue la plaga. Algunos se lo atribuyen a razones mágicas, otros se lo atribuyen a que fue Dios que mandó la plaga, otros se lo atribuyen a muchísimas cosas, que fue una conspiración del gobierno, y es lo que te hace pensar, como la gente manifiesta sus diferentes creencias para darle una explicación a la realidad. O sea, al final del día, la religión es más que sencillamente un sistema de creencias, puede convertirse en una percepción completa de la realidad. Claro, Winston, yo creí que tú ibas a decir que de ahí volvemos a lo que dijo Karl Marx, que la religión es el opio de la sociedad, algo así. ¿Eso es lo que no, sí, pero como ya lo dije, ya eso lo dejamos ahí. Pero estoy intentando también ser un poquito imparcial, para darle una oportunidad a las cosas positivas que tiene la religión, a pesar de que no empecé completo. Porque si recordamos Kingdom Come utiliza la realidad como un ejemplo metafórico, y disculpen si utilicé mal la palabra. Podemos utilizarla para avanzar la historia y para poner un ejemplo de cómo lo que pasa en nuestros superhéroes a cierto punto es similar a lo que se relata en la Biblia. En este momento también, para decir algo positivo, yo soy de la gente que cree que, a pesar de que considero que el mundo estaría mejor sin creencias religiosas, también entiendo que uno tiene que ser realista, y con ser realista me refiero al hecho de que a veces hay que trabajar con lo que se tiene. Por el momento es casi imposible decir que tú vas a erradicar todas las religiones del mundo en un santiamén. Eso sería algo totalmente irrealista. Pero hay que tomar en cuenta el hecho de que, con todo y todo, hay cosas positivas que ha traído la religión. Entre ellas son el hecho de que los sistemas morales fueron reforzados durante muchos años, o mejorados, en base a la religión, lo cual hasta cierto punto es algo positivo. Y es cierto, lo moral está basado completamente en la percepción, pero hay que entender que también es necesario vivir con reglas para poder de verdad tener una sociedad organizada. Otro punto positivo es el hecho de que fomenta, en algunas instancias, claro está, el hecho de que la gente sea amable o haga buenas acciones desinteresadamente. De todos modos, considero que estos no son factores suficientes para salvar a la religión de los muchos males que ha dado, pero son cosas que yo digo que para decir que no es una experiencia totalmente negativa, y de que algo bueno se puede sacar de ella. De que algo se pueda sacar es verdad, porque en verdad tiene muchos valores morales que le enseña a la familia, a la gente y todo. Como que hay piedra virgen y cortarle la cabeza a los homosexuales. Exacto. Pero a ese punto iba, o sea, tiene muchas contradicciones, porque dice también que tienes que amar al prójimo
excepto si es homosexual o brujo, o sea, tiene muchas excepciones que mucha gente a veces obvia o no ve. No sé, hay veces que gente trata de decir que, o sea, no por generalizar, pero, o sea, un ejemplo específico de la Biblia, por ejemplo, es que mucha gente a veces no discute el hecho de que la Biblia acepta la esclavitud, o de otra parte la promueve. Y, o sea, cosas así es que a veces no se discuten porque ellos simplemente, mucha gente o muchos de los líderes también usan las partes buenas o las partes lindas, y esas son las que hablan, y no hablan de la parte mala, sí. Lo que pasa es que la religión puede tener cosas buenas, pero las cosas malas las sobresaltan las buenas, porque sí, pero además de que a veces hay que tomar lo bueno. Es como claro, utilizamos un pensamiento científico, podemos decir que el punto fuerte de la ciencia es que la ciencia no está segura de nada. Y cuando tú dices eso, tú pensarás, pero Winsor, tú estás acabando la ciencia, ¿cómo tú vas a hablar así de la ciencia? Y la realidad es que la inseguridad es la humildad del hombre sabio. Y voy a explicar el contexto en que digo eso, porque no me refiero a inseguridad en el contexto de no creer en uno mismo. Me refiero a inseguridad en el hecho de que uno tiene que siempre estar abierto al hecho de que uno puede equivocarse, o de que pueden surgir datos nuevos que puedan tumbar la teoría que uno tenga en base a la explicación que uno tiene de los fenómenos o de la realidad que uno enfrenta. Con esto quiero decir, podemos tomar esos aspectos positivos que tiene la religión y desechar todo lo malo. Y al final del día fomentar nuestra propia teoría que tenga una composición de hipótesis y de leyes que pueda llevarnos a un estilo de vida mucho más sano. Por lo menos en mi opinión, no sé si habrá alguien aquí religioso que pueda contradecirme y decir, no, porque yo estoy seguro de que el pana de Berserk, el padre tenía razón, con la religión usted lo logra todo, y si usted tiene que matar gente, eso no es problema, eso es algo natural, porque cuando Dios lo dice hay que hacerlo. Yeah. Ok, pero qué bueno que Winsor dice eso. De nosotros cuatro, ¿quién es religioso? Bueno, nosotros no fuimos objetivos porque en todos los estudios científicos tú tienes que tener una muestra de cada cosa, pero aquí toditos son bueno, impío, yo lo que soy es agnóstico. ¡Infideles! Yo soy agnóstico también. Kevin se considera ateo completo, porque dice que no hay punto de internet. No, lo que yo digo es que es verdad que en el mundo, o al menos en la existencia, puede que haya otro tipo de fuerza o algo más allá de nosotros, puede que, no sé, y realmente no me interesa. Pero lo que yo pienso que yo me caigo en lo agnóstico es porque puede que haya algo sí o no, pero el querer catalogarlo es el problema. Porque tener la obsesión tener la obsesión de querer ponerle nombre, forma o siquiera aspecto o leyes, querer ponerlo a tu forma para que tú puedas coger conveniencia de él, que es lo que pienso que muchas religiones han hecho. O sea, muchas personas con buen habla en público, que tienen la habilidad de convencer a la gente, la han usado para convencer a muchas personas con, digamos, o sea, capacidad o sea, son fáciles de convencer de que ciertas reglas son verdad y que así son las reglas que Dios dicta. Como el pastor que decía que su esperma daba la salvación eterna y ponía a Sí, ese tipo de cosas. Ahí es donde entra o sea, la dependencia. O sea, cuando yo dije anteriormente que la religión es una forma de que los seres humanos quieren depender de eso. O sea, no solo físicamente, sino mentalmente, depender de que su vida y su existencia está mejor por eso. Y no está mal, ¿tú entiendes? Porque si tú te sientes mejor siguiendo una religión o alguien siguiendo algo, está bien. Sí, no está mal, puedes vivir en negación y negar la realidad. Mejor que estás robando y matando, porque, verdad,
no te hace nada de malo. Lo malo... O puedes estar en la religión y estar robando y matando de todas maneras. Una cosa no tiene que ver con la otra. Casos se han visto. Lo malo es cuando tú quieres, o sea, por ejemplo, y no por otra vez, tengo que dejar esa palabra por no generalizar, cuando se ponen a hablar en el metro. Nosotros, Kevin, aquí que vivimos en República Dominicana, no sé si tú lo has experimentado, tal vez. Ay, Jesús. A mí me pasó hoy. Yo estaba hablando del evento Paradise Con y hubo una pana que entró, yo hablando, y pidió permiso, yo hablando, y ella se puso a hablar, y yo hablando, y que ella parece que miraba para donde mí, hablaba más para donde mí, para que yo me callara, y yo seguía hablando. Y cuando mi pana se quedó, me fui por otro lado para que no me oyera. Porque, oye, voy a explicar 2 puntos. Agarren esa idea, pero quiero hablar de lo que mencionó de la palabra agnóstico. Recuerdo que Neil deGrasse Tyson una vez salió en uno de los cómics de Superman, explicando científicamente por qué Superman puede ver la luz de Krypton miles de años. Porque la luz viaja miles de años luz, y el día que Krypton estaba viejo era apenas el día en que la luz de esa llegaba a la Tierra. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el tema, Wizard? Nada. Pero quise mencionar a Neil deGrasse Tyson y conectar a los cómics para que no nos saliéramos de contexto. Pero al mismo tiempo menciona a Tyson porque su percepción de la religión es una de las que yo considero más correctas. Y curiosamente, en el día de hoy también le agregué algo más a mi percepción de la religión, porque gracias a Carl Sagan tengo una percepción aún más clara de lo que en verdad quiero creer. Pero volviendo a Tyson, ¿qué dice Tyson de la religión? Tyson se considera agnóstico, Neil deGrasse Tyson, porque él dice que lamentablemente, señores, la religión es un tema, o la creencia religiosa, que no merecen la energía que todo el mundo le da. ¿Qué importa en que usted cree? Al final del día, usted lo que tiene que tener un pensamiento crítico, porque la religión es algo personal, o la fe, mejor dicho, es algo personal, porque tengo que recalcar en el hecho de que religión y fe para mí no necesariamente son algo totalmente igual. La relación que usted tenga con su deidad de preferencia es algo que le pertenece a usted y no necesariamente tiene que ser externado a los demás. Entonces, el punto es que en verdad, ¿para qué discutir de religión? En nuestro caso ahora mismo porque es entretenido y quizás porque nos ayuda a entender cosas que no sabíamos. Pero yo he llegado a un punto que ya a mí me sale una gente, no, ¿por qué tú crees en eso? Yo intento decirle, bueno, yo creo en eso, pero yo creo con lo otro. Si el pana se pone muy remolón, yo puedo decirle uno de argumentos, pero lamentablemente, cuando una persona cree en algo con fe ciega, no importa lo lógico que yo pueda hacer, voy a estar gastando mi energía sin ninguna razón y sin ningún objetivo, porque lamentablemente, si la persona no quiere escuchar, no va a escuchar. Y se lo digo ¿por qué? Porque yo fui esa persona por mucho tiempo, que fui evangélico por años y años, 7 años más o menos, y yo fui esa persona que a mí me daban argumentos y teorías falsables que yo no quería creer, que yo sencillamente me cerraba a ellas, me ponían documentales y me dicen no lo voy a ver porque no quiero dejar de creer, y son cosas que yo estando en esa posición me pongo a pensar, wow, quizás es mejor decir 1 o 2 argumentos y dejar que la persona llegue a esa conclusión por sí misma. Sí, a eso iba a recalcar otra vez el tema de que cuando una persona, tiene una idea en su mente y piensa que es correcta, se cierra eso, porque también es por la inseguridad. Como tú dijiste, antes tú no veías esos documentales porque tú no querías dejar de creer. Eso demuestra una inseguridad increíble. O sea, básicamente muchas personas son así, que con su creencia, ellos realmente no creen, sino que ellos quieren creer en eso porque creen que, tienen la idea de que eso es lo correcto, en eso es lo que debo creer, ¿verdad? Esa es la idea que tiene en la mente y todavía está muy seguro de eso. Es muy débil. Y eso es lo que iba... Yo creo que hemos hablado demasiado de lo que nosotros creemos. Es hora de hablar de personajes religiosos en los cómics, porque si no nos vamos a ir tan lejos del tema que vamos a tener que devolvernos con el mero. Sí. Dame un momento. Claro, mi personaje... Voy a buscarlo de una vez. Continúa. Pero personajes religiosos en los cómics que sean deidades o personajes que representen una deidad. Ambos.
Si tú quieres hablar de Nightcrawler, que es más católico que el Diaño, en algunas encarnaciones habla de él. Si tú quieres hablar de Wolverine, que también es cristiano, pues usted habla de él. Si tú quieres hablar de Beyonder, que es casi una deidad. Si tú quieres hablar de ok, entendimos, Winsel. Ve a comprarte tu sándwich. De deidades. No, mira, pero Daredevil es un personaje que me agrada mucho porque él, a pesar de ser cristiano, él tiene un código de ética muy fuerte. Porque inclusive cada vez que él va a hacer algo que él considera ya más allá de lo que debería hacer, incluso dice un rezo o hace un crucifijo, cosas así. Él es tan ferviente en su creencia que cuando duda, él va a donde un sacerdote a pedirle consejo. Sí, o sea, él está tan ferviente en su creencia que todo siempre se enseña. Eso yo lo encuentro muy buen desarrollo de personaje, porque cualquier personaje, o sea, lo haría de vez en cuando, pero entonces hay veces que no lo haría donde debería hacerlo, que demostraría un poco de inconsistencia. Pero, ¿sabes? En momento Daredevil ha demostrado ser un personaje muy consistente con su religión y sus creencias. Y eso me gusta mucho de él. Aunque no me agrade mucho el personaje así, que cuando demuestran su consistencia, son muy buenos. Mira, otro personaje que no aparece mucho es el Dios Pantera. Que para mí esa es la deidad definitiva. Que lo único que hace es que, vamos a decir que forza a un ser humano a ser su representante en la tierra. Y que ese representante le dé, y que el Dios Pantera le dé, vamos a decir, sabiduría a los más altos niveles para que guíe a su pueblo. El problema de eso es que yo, como ateo que soy, veo al Dios Pantera a veces de dos formas. De la primera es que, ok, el Dios Pantera es real y está aquí para defender y guiar al pueblo de Wakanda a través de el Pantera Negra. O que así es como ellos se comunican con el Dios Pantera, es con una hierba en forma de corazón, que eso es lo que le da los superpoderes, que es una alucinación que sucede antes de que esos superpoderes se manifiesten. ¡Shazam! Ahí es... Diablo, Winsel, ni cuando tú sabes de qué estamos hablando, tú interrumpes. En fin, eso, a eso es lo que me refiero con a lo que Winsel se refiere con eso de ser crítico, porque puede ser una cosa o la otra. Incluso en el mismo canon uno puede decir, o uno puede acercarse al mismo T'Challa y decir, pero ven acá, T'Challa, ¿tú no crees que ese rito que tú hiciste con el Dios Pantera, o quien sea que haya sido, porque cada vez que uno se va a comunicar con el Dios Pantera, uno se come la hierba en forma de corazón, incluso Tormenta cuando se estaba casando con T'Challa, uno le viene a decir, ven acá, ¿tú no crees que eso es simplemente una alucinación que uno tiene cuando se pone frente al Dios Pantera? Entonces ahí mismo, dentro del canon y fuera del canon, o sea, entre nosotros podemos discutir eso. Para mí entonces ese es el Dios definitivo, porque ese muestra, aunque sea levemente, su existencia. También, o sea, mayoría, cuando un Dios ya se manifiesta, se puede decir que existe. Y bueno, obviamente, porque tú lo ves, pero no siempre es bueno. Pero mira la forma en la que el que se manifiesta, que es cuestionable. Pero Keliani, ¿cuál es, vamos a decir, tu figura o deidad favorita? Puede ser toda la vaina que dijo Winsel. Personaje que represente religión en toda la vaina que dijo Winsel. O un personaje que hable de su ateísmo, como es Phantom X. Wow, qué difícil. Qué difícil resulta el amor. En verdad yo no sigo así como de un personaje que sea tanto, sea por la ausencia de religión o porque tenga religión, ¿verdad? ¿No? Un personaje que te guste mucho y que tú descubriste ahora mismo a través de esta podcast, que te puso a pensar sobre eso y te dice, pero mira, Burbuja de la chica superpoderosa, una muchacha muy religiosa, ahora que me doy cuenta. Pues da un ejemplo. No.
No sé, no, tengo que leer Preacher, creo que. No. No, mira, léete Preacher, sin embargo. Sí, yo también Pero- tengo que leer Preacher. O sea, un personaje que no tiene que ser religioso, ni siquiera mencionar la religión. Un personaje que muy obviamente sea una alegoría a algo religioso. Como Hay dijo muchos. Vaina, Winsel con Shazam, puede ser hasta el mismo Superman. O la Liga de la Sí, Justicia, Superman. que ellos metafóricamente Superman. representan a los dioses griegos. No, porque bueno, no me llega nada a la mente. Ah, está bien. Es Está que bien. no, que todo lo que estoy leyendo reciente no es de superhéroes, o sea que no puedo sacarle Ah, pues no tiene que ser de es superhéroe. alegoría. No tiene que ser de superhéroe. No, hay mucho Pero no hay que cómic forzar. que. Si ahora ya no le llega a la mente, quizás después llegue. No, sí, está bien, pero como te digo, no siempre tiene que ser de superhéroe para representar algo religioso. Como tú mismo dijiste aquí, que Crust habla de eso también. Sí. Que por cierto, un cómic que nunca voy a leer, es una vaina que de verdad me da grima. No, se pueden leer el primer volumen y después de ahí lo dejan. Y ya saben lo suficiente. El primer volumen es lo más suave. Sí, Ay, yo creo que sí. El primer volumen es lo madre. más suave. No me jodas. Ya tú puedes saber. Pero Bueno, gente, con esto dicho, vamos a acotar, porque van a ser las 10 de la noche. Ya ustedes saben, la pieza que nosotros tenemos que decir dentro de hora y media sobre la religión, cualquier cosa. Nosotros hablamos tanto. Sí, nosotros hablamos demasiado, men. Y nadie dijo la frase clave. Wow. Es Samuel, que él no está aquí, que es el que lo dice. ¿cuál fue la frase clave? Ustedes hablan demasiado. LOL. Bueno, pues sí, que bueno, ya ustedes saben, las amenazas de muerte, por favor, envíensela a Windsor. Y nada, ya ustedes saben, pasen buen día. Señores, antes de déjame autojorear el review. Señores, muy pronto Kevin va a subir un review de Road to Perdition que yo escribí, ya casi lo tengo terminado. Créanlo y apoyen y hacen mi primer review. Tal vez no sea lo mejor del mundo, pero va a ser un review, tú sabes, de analizar bien la película y ciertos puntos de ella. Véanlo para que vean la película, que es muy buena. Que por cierto, la seleccionamos especialmente porque es una película que nadie sabía que estaba basada en un cómic. Oye, y un preview pequeño del review. La película es hermosa. Wow, men. O sea, es tan infravalorada. Ok, Lo hermoso. ok. El análisis Ok. más profundo. Ok, sí, ok. Sí, Me emociono. pueden verlo. Vas a empezar a cuando sonar suba esa como reseña. Windsor con cosas, con el con el manga ese. Oh, sí. Ajá. Pues sí. Así que el Hinotori de Moisés. Sí, ese es el Hinotori. Entonces, bueno, gente, ya ustedes saben. Adiós. Nos vemos. Empiecen a hablar, ya ustedes saben. Ya. No tiene una despedida no tiene una despedida. O sea, especial del podcast. Prepárense para los problemas. Porque Vale, qué tema. Para proteger el mundo de la ignorancia. Ok. También Y eso. mira, yo no me lo recuerdo. Pero tú dices como con un outro que tenemos, una vaina así. Sí, mira, espérate. Es un efecto de sonido. Déjame darle a este botón aquí.